capítulo 8 del libro de los Hechos. Habíamos estado considerando el domingo anterior cómo el evangelista Felipe, uno de los 7 diáconos, él fue un instrumento en las manos de Dios para un tremendo avivamiento allí en aquella región de Samaria. Allí se dio lugar a lo que los teólogos llamaron el Pentecostés samaritano. ¿Por qué lo llamaron así? Porque muchas personas creyeron en el Evangelio y creyeron en Jesucristo y se convirtieron en masa a través de la predicación de Felipe. Allí descendió el Espíritu de Dios en muchas personas, así como sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, también sucedió aquí en Samaria. Sobre todos estos el Espíritu Santo descendió y cayó sobre todos ellos, trayendo así la confirmación de su salvación. Pero ordenado por un ángel, obedientemente Felipe desciende en un viaje por un desierto desde Jerusalén a la ciudad de Gaza para encontrarse con un hombre de Etiopía y para poder explicarle a él el Evangelio de Cristo. Ese encuentro tenía que suceder sí o sí. Por eso Dios interviene de manera poderosa, no solamente enviando un ángel para poder instruir a Felipe en lo que él tenía que hacer, sino también a través de su Espíritu Santo. Sí o sí se tenía que dar ese encuentro. Este etíope había venido a Jerusalén a adorar y él se encontraba de regreso a su país. Este hombre era un alto funcionario con un alto cargo en su país. Él era nada más y nada menos que el ministro de Hacienda allí en su país. Un hombre muy importante y tremendamente rico, además, tremendamente culto, tremendamente inteligente y tremendamente noble. Este hombre tenía mucho interés en las cosas de Dios y él se propuso someterse a todas esas normas y reglas del judaísmo por el temor que él tenía a Dios. De hecho, él se había circuncidado, él se había bautizado y se había hecho un sincero prosélito allí en Israel. Pero hay una cosa muy importante de la cual este hombre carecía profundamente. Él no entendía la palabra de Dios. No entendía lo que decía, lo que significaba, la profundidad de la palabra de Dios. Su mente humana propiamente no podía capturar nada de lo que fuese en una manera beneficiosa para su alma como debería ser. Él no alcanzaba los secretos de Dios. Él no podía alcanzar la revelación de Dios que lo llevara a sacar todas sus dudas y alcanzar ese bien de su alma que él anhelaba profundamente. Y Dios podía dejar que ese hombre siguiera en su camino. Dios podía haber dejado que ese hombre siguiera en esta condición a lo largo de toda su vida y haberlo privado de poder ver el reino de Dios. Pero Dios quiso tener misericordia de este hombre y allí es cuando Dios envía a uno de sus ministros, Felipe, para traerle el conocimiento necesario para alcanzar la salvación y a través de él, Dios también alcanzar la salvación de muchos otros también. Habíamos considerado los versículos 26 y 29, terminando con esa orden del Espíritu a Felipe, diciendo: acércate y júntate a ese carro. La tercera parte, hermanos, de nuestro texto nos habla precisamente de esa duda que tenía el eunuco con respecto al texto que él estaba leyendo. Versículo 30 al 40. Vamos a leer a partir del versículo 30 que dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila,
Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Primeramente vemos que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, porque le escucha de alguna manera al Espíritu Santo que le dice, aproxímate a ese carro, y él se junta a ese carro. El único carro que estaba allí en aquel desierto, no había otro, jalado por bueyes, y Felipe oye que el etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Felipe lo oye. ¿Por qué Felipe lo oye? Porque era costumbre, hermanos, en aquellos tiempos, en los pueblos del Oriente, leer en voz alta. Esta era una costumbre. Pocas personas sabían leer, pero antiguamente la gente leía en voz alta. Y se sentía extraño cuando un lector no lo hacía de esta manera. ¿Por qué? Porque los rabinos eran de la opinión que leer un manuscrito en voz alta ayudaba a la memorización del pasaje que se leía. Y por lo contrario, si no se leía en voz alta, si se leía con la mente o en voz baja, esto quizás, o en silencio, ayudaba a que el pasaje se olvidara más fácilmente. Y este eunuco leía en voz alta de manera suficiente para que Felipe pudiera entender lo que estaba leyendo. Y lo que estaba leyendo era un pasaje, una porción del profeta Isaías. Felipe se da cuenta. Él se da cuenta que este eunuco estaba leyendo el cuarto himno del profeta sufriente. Habíamos comentado el domingo anterior que había 4 himnos acerca de los sufrimientos del profeta de Jehová. Y el más claro con respecto a Cristo era el cuarto. Y es exactamente el que el eunuco estaba leyendo, el conocido pasaje de Isaías 53. Y da la impresión, hermanos, como dijimos también el domingo pasado, que el profeta Isaías está de pie delante de la cruz, escribiendo y mirando al Cristo sufriente. ¿Por qué? Porque Isaías escribe exactamente lo que sucedió. Exactamente como fue el sufrimiento de Cristo, así lo escribió Isaías, y tener en cuenta que esto lo escribió 600 años antes de que sucediera. Da la impresión que él estaba ahí viendo lo que estaba pasando y lo estaba escribiendo. Y Felipe, escuchando estas palabras, que seguramente esta era una versión del idioma griego que estaba leyendo este etíope, porque era uno de los motivos por el cual Felipe lo entendió, porque Felipe era un judío de la dispersión, ¿se acuerdan? Que tenían el idioma o el lenguaje del griego. Felipe, al escucharlo, él pregunta al etíope, ¿pero entiendes lo que lees? Esta pregunta es importante porque Felipe no lo hace de una forma arrogante, como diciendo, ¿tú eres suficientemente capaz para entender eso que tú estás leyendo? Como menospreciando la capacidad de este hombre. No, él no lo hace de esa manera, sino como alguien que ofrece ayuda, como alguien que sinceramente quiere ayudar a alguien a comprender alguna cosa. Como si dijera, ¿mi Señor está entendiendo lo que está leyendo? ¿Usted comprende verdaderamente de quién se está hablando? ¿Podría yo servirle de ayuda para poder explicarle y ser de provecho para usted lo que está leyendo? Ese era el espíritu de Felipe al acercarse al carro y preguntarle esto a este hombre. Y miren, hermanos, qué respuesta humilde la de este eunuco. Este hombre era un ministro de Hacienda de su país. Era un hombre súper inteligente en números, en administración, en liderazgo a otros hombres, de mucho conocimiento, un hombre riquísimo, un hombre noble de alto rango. Y él le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Un hombre de su altura, de su rango, y sin embargo con un corazón humilde. Eso es dificilísimo de encontrar en este mundo. Un hombre que tenga todo esto y tenga un corazón humilde. ¿Cómo podré, dice, si alguno no me enseñare?
El eunuco, con un sentimiento de su necesidad de ayuda, desea la compañía de alguien que le enseñe la palabra. ¿Cómo podré?, dice, a menos que alguien me guíe. Este hombre habla como alguien que tenía pensamientos muy humildes acerca de sí mismo. Él reconoce que necesita que alguien le ayude, que alguien lo guíe, y de su propia capacidad él es consciente de sus logros, es consciente de quién es, pero tenía un espíritu enseñable. Y muy lejos de tomar como una ofensa la pregunta de Felipe, porque esto es algo que nos puede suceder, ¿no? Una persona que es orgullosa, que se cree a alguien, o porque cuando alguien viene a preguntar, es como que ya se siente rebajada y automáticamente siente esa pregunta como una ofensa. ¿A mí me estás preguntando eso? ¿Tú? ¿A mí? Él no sintió esta pregunta como una ofensa, siendo él quien era. Aún si la pregunta venía de un extranjero que venía caminando a pie. Fíjense, un extranjero que venía caminando a pie. Probablemente alguien inferior a él era Felipe, que lo podía haber tomado fácilmente como alguien incluso impertinente, ¿verdad? Y a este, ¿quién le pidió que se metiera en mis asuntos? ¿A este qué le importa lo que yo estoy leyendo, si lo entiendo o no lo entiendo? ¿Ven todo lo que podía haber sucedido en un corazón orgulloso? Pero no, él toma la pregunta amablemente y da una respuesta muy modesta. Él dice, ¿y cómo podré? Aquí hay un hombre inteligente y probablemente muy conocedor del significado de mucha parte de las Escrituras, como la mayoría de los judíos. Sin embargo, muy modestamente, él confiesa su debilidad. ¿Cómo podré? Ahí ya está implícito, no podré, ¿verdad? ¿Qué diferencia con los arrogantes fariseos, verdad? ¿Recuerdan uno de los episodios que se me vino en mente? Aquel ciego de nacimiento al cual Jesús le devolvió la vista, allí en Juan 9. Dice que hasta 4 veces le rogaron estos fariseos a este ciego, le interrogaron, hasta 4 veces le interrogaron, una y otra vez. A lo último el ciego les dice en el versículo 27, él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y en el versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice que le expulsaron. ¿Ven este tipo de corazón? ¿Tú nos enseñas a nosotros, que hemos sido enseñados por Moisés? Felipe les dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Este eunuco, hermanos, con seguridad, habrá pasado por varias semanas o quizás meses en Jerusalén. Seguramente él estuvo allí en la fiesta de la Pascua, adorando. Se habrá quedado para la fiesta de Pentecostés. Y aún varias semanas más seguramente este hombre estuvo allí en Jerusalén. Este hombre tenía con seguridad acceso a los rabinos, tenía con seguridad acceso a los maestros de la ley, a los escribas y a los fariseos, pero ya llegaba a lo largo de mucho tiempo él con esta duda. Estos maestros no podían resolver la duda que él tenía. Pero esta duda no era una duda solamente de este etíope, porque este capítulo 53 de Isaías despertó entre los judíos muchas polémicas. ¿Cuántas veces nosotros, pensando en los judíos, que ellos tienen el Antiguo Testamento y tienen al profeta Isaías, cómo ellos no ven en el capítulo 53 que está hablando allí de Cristo? No nos preguntamos eso un montón de veces. Pero fíjense que ellos tenían mucho problema con este capítulo 53. Había despertado mucha polémica entre los judíos este capítulo. ¿De quién precisamente el profeta está hablando? ¿Quién es este que lleva los pecados de la nación? ¿Quién es este que sufre por los pecados de los hombres? Y ante estas preguntas, los rabinos tenían 3 respuestas.
La primera, que se refería a la propia nación de Israel. Fíjense, porque Israel mismo tenía que pagar y purgar sus propios pecados. O sea que el profeta se está refiriendo a la nación de Israel. Esa era una interpretación. Otra interpretación, que era el propio profeta Isaías. Era el propio profeta que tenía o iba a sufrir a causa de los pecados del pueblo. Y esto lo deducen por un solo versículo, que está allí en el capítulo 6, versículo 8, cuando dice: después oía la voz del Señor que decía, ¿se acuerdan aquel encuentro de Isaías con el trono de Dios y con la presencia de Dios delante de él? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y a la luz de este versículo, los judíos decían: es el profeta que se está ofreciendo a ir a sufrir por el pueblo. Él dice: heme aquí. Así que está claro que es él. Por eso el eunuco dice a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Ven que había una versión que hablaba que se identificaba al profeta, los sufrimientos del que habla el profeta. Y en tercer lugar, otros decían: no, el profeta no se está refiriendo a él. El profeta se está refiriendo al Mesías. El Mesías sobre quien un día el castigo de toda la nación de Israel habría de caer sobre él. Así que habría tres aplicaciones diferentes de los rabinos para interpretar este pasaje, pero sin seguridad. Las dudas se seguían manteniendo. Y este hombre, el etíope, llevaba esta duda consigo también. Y quizás ante todo este revuelo que había en Jerusalén en aquellos días, la persecución de muchas personas que decían que el Mesías ya había aparecido, la tensión entre todo el pueblo, quizás todo esto despertó aún más duda en este hombre. Aquí hay un grupo de personas que está afirmando que el Mesías ya apareció, están siendo perseguidos, pero sin embargo los maestros de la ley dicen lo contrario. Fíjense que quizás generó esto aún más duda en él. Y ya con 2 días de viaje de regreso seguramente a su país, en un sentido quizás de decepción, porque él, así como vino, se estaba regresando, él siguió rumiando en este pasaje y tratando de saber de quién habla el profeta. Seguramente esto generaría aún más dudas en él. Quizás él ya le habría preguntado a los maestros de la ley en Jerusalén y no tuvo respuesta para poder satisfacer su corazón, porque no había una unanimidad en la respuesta sobre esta cuestión. ¿Y cómo podré entender, le dijo él a Felipe, si alguno que sepa la verdad no me enseñare? ¿Pueden ver el estado de este hombre, hermanos? Con respecto a la palabra de Dios, con respecto a entender la palabra de Dios. El capítulo que estaba leyendo era el 53 de Isaías, del cual se cita aquí en Hechos, citado por Lucas en el versículo 32 y 33, que es parte de los versículos 7 y 8 de Isaías 53. Vamos a tratar de suponer cómo Felipe trató de enseñar este pasaje al eunuco. Como suponiendo, ¿cómo él enseñó este pasaje? Estos 2 versículos, el 32 y el 33. El eunuco leía lo siguiente acerca de aquel que no conocía. Como oveja a la muerte fue llevado. Quizás Felipe le explicaba. Es decir, debía morir. Debía ser llevado al matadero. Como aquellas ovejas que son ofrecidas para el sacrificio. Debía morir, para que su vida fuera quitada de entre los hombres. Y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Felipe quizás seguiría diciendo, él debía morir, pero debía morir pacientemente. Eso es lo que está diciendo el profeta. Sin abrir su boca delante de su carnicero. Nunca hubo tal ejemplo de paciencia como el de este hombre, dicho aquí por el profeta, en sus sufrimientos. Cuando fue acusado, cuando fue maltratado, él guardó silencio. No respondió con maldición ni amenazó a nadie, sino que debía morir pacientemente. Esto es lo que está diciendo el profeta aquí, oh Señor.
Pero también debía morir injustamente, porque el versículo 33 dice, en su humillación no se le hizo justicia. Su juicio fue quitado, se manifestó tan humilde y despreciable a los ojos de los hombres que le negaron la justicia común. Contra todas las reglas de la equidad, en cuyo beneficio todos los hombres tienen derecho de un juicio justo, ¿verdad? Pero aún lo declararon inocente, sin embargo lo condenaron a la muerte. Ningún delito hallo en este hombre, dijo Pilato, pero debe morir. De este modo, dice el versículo 33, en su humillación, su juicio fue quitado. Su juicio fue quitado. Él debía morir pacientemente. Primero debía morir pacientemente y debía morir injustamente. En cuarto lugar, pero debía sin embargo vivir para siempre. Eso es lo que sigue diciendo el versículo. Mas su generación, ¿quién la contará? Hermanos, presten atención en esto. Aquí está hablando de su muerte. Debía morir pacientemente, debía morir injustamente, pero debía vivir por siempre también. Mas su generación, ¿quién la contará? Esa palabra, que es una palabra sola, más su generación, la palabra griega significa propiamente la duración de una vida. Mas la duración de su vida, ¿quién la contará? Está diciendo el profeta. Es decir, ¿quién puede concebir o expresar cuánto continuará o cuánto durará su vida a pesar de morir y a pesar de todo esto? Por eso termina diciendo, porque fue quitada de la tierra su vida. Y si esta frase nosotros la conectamos con lo anterior, es como si dijera, mas la duración de su vida, ¿quién la contará? Porque fue quitada solo de la tierra su vida. ¿Ven el concepto, hermanos? Porque en el cielo vivirá para siempre en innumerables días, intercediendo por los suyos. Quizás Felipe le trató de explicar esto a este hombre de esta manera. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan aquellos dos que venían por el camino de Emaús, hermanos? Cuando estaban confundidos y no entendían lo que estaba pasando, porque al final aquel que debía ser no fue, murió crucificado. El Señor se le aparece a ellos y dice que el Señor, comenzando por los profetas, comenzó a revelar a ellos toda la Escritura hasta llegar a Cristo. Dice que Felipe, comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe aprovecha esta buena oportunidad que se le da para explicarle el gran misterio del Evangelio acerca de Jesucristo y este crucificado. Comenzando con esta escritura como punto de partida, le proclamó el Evangelio y la persona de Jesucristo. Felipe comienza con las escrituras, explica su cumplimiento en Cristo y guía al oficial etíope al arrepentimiento y a la fe y al gozo. La ocupación de los ministros del Evangelio siempre debe ser predicar la persona de Cristo. Siempre. ¿Qué sencillas palabras le pudo haber dicho Felipe a este hombre? Yo me lo imaginaba de esta forma. Sencillamente, hermanos. Excelentísimo Señor, estas palabras que usted está leyendo aquí se refiere al Mesías. Y la buena noticia que le tengo es que el Mesías ya vino. Se trata de Jesús de Nazaret. Él estuvo en Jerusalén haciendo señales y prodigios y maravillas que nadie pudo refutar, porque claramente Dios estaba con él por los milagros que él hacía. Él nos habló todas las cosas con respecto al reino de Dios, pero nuestros líderes lo traicionaron y lo entregaron a los romanos como si fuese un criminal, y él murió y fue crucificado en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Pero la buena noticia es que él resucitó de entre los muertos y vive. Está vivo, y todo aquel que cree en él tendrá el perdón de sus pecados conforme a la ley de Moisés y conforme a los profetas anunciaron en el pasado.
No solamente Isaías habló de Él, sino todos los profetas hablaron también de Él. Podemos ser perdonados de nuestros pecados mediante la fe en Él. Y antes de regresar al cielo, Él nos mandó a nosotros a anunciar el Evangelio al mundo entero, haciendo discípulos y que bautizásemos a todos aquellos que creen en Él. Podría haber sido unas palabras tan sencillas como estas. Los versículos 36 al 38 nos relata el bautismo del eunuco en el nombre de Cristo. Dice que, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yendo por el camino que dice aquí en el principio, insinúa que ellos fueron por el camino y continuaron hablando de Cristo. Continuaron hablando de la persona de Cristo, haciendo el eunuco preguntas y respondiendo Felipe para su satisfacción, hasta que llegaron a cierta agua, dice. Quizás un pozo, quizás un río, quizás un estanque, no lo sabemos, pero él vio agua. Y al ver agua, hizo que el eunuco pensara en ser bautizado. Como si Dios de alguna manera, hermanos, por medio de su providencia, Él puso en la mente de este hombre el querer cumplir con el mandamiento de ser bautizado. Como si Dios de alguna manera, por medio de su providencia, puso esto en su mente. Él ya había sido bautizado por los fariseos, por los judíos, para poder ser un prosélito. Pero de alguna manera él entiende que tenía que ser bautizado después de haber creído. Aquí hay agua, dijo él, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, hermanos, qué expresión la de este humilde hombre. Como si dijera: Felipe, ¿tú puedes mostrarme alguna razón por la cual no debería ser yo bautizado como discípulo y seguidor de Cristo mediante el bautismo? Fíjese que primero, él no exige ser bautizado. Su tono no es ese, él no exige ser bautizado. Él no dice: aquí hay agua y aquí estoy yo decidido y seré bautizado. ¿Por qué será que él pregunta: Felipe, ¿qué impide? ¿Qué impide? Porque si Felipe tenía alguna cosa que decir en contra, él seguramente estaría dispuesto a renunciar a ello de momento. ¿Qué impide? Es una disposición a que si hubiera algo que impidiera el ser bautizado, él se sometería. Felipe, si piensas que no es adecuado que sea bautizado todavía, y si hay algo en la institución de la ordenanza por lo que no se admitirá una administración tan pronta de ella hacia mí, no insistiré en ello, porque el celo más atrevido debe someterse siempre a la regla y a la orden de Dios. Él no exige el bautismo, sino que en su humildad él se deja guiar en la administración de esta norma. Pero sin embargo, él lo desea profundamente. No lo exige, pero lo desea profundamente. Y a menos que Felipe pueda mostrarle una razón en contra, él lo desea ahora. Que sea ahora, él quiere ser bautizado ahora. Y esto es algo muy bueno, hermanos, para un recién convertido. Porque una persona cuando se consagra a sí mismo a Dios, cuando una persona confiesa sus pecados delante de Dios, cuando una persona profesa su fe en Jesucristo, es bueno desear y querer ser bautizado y no retrasarse. Una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, hay un deseo ferviente del Espíritu de Dios en él que lo impulsa a querer dar testimonio de Cristo a través del bautismo. Dar testimonio a través del bautismo de su relación nueva con el pecado.
dar testimonio a través del bautismo de su relación nueva con este mundo y de su relación nueva, por supuesto, con el Dios que lo salvó. Hay un deseo de testificar esto. Todo creyente verdadero desea bautizarse. Una persona que verdaderamente se convierte, ella quiere el bautismo, ella quiere compartir los planes de Dios en la iglesia. Ella quiere hacer parte del pueblo de Dios. Ella quiere identificarse con aquellos que creen lo mismo que ella ahora cree. ¿Cómo se concibe, hermano, a una persona que dice estar en Cristo, pero no desea ser parte de la iglesia por medio del bautismo? ¿Cómo se concibe a una persona que dice ser creyente, pero no participa de los privilegios ni de las responsabilidades que conlleva ser parte del cuerpo de Cristo? No participa de la cena, no participa de sus beneficios, dice que es creyente, creyó en Cristo y puso su fe en Cristo, pero no quiere obedecer el mandamiento de ser bautizados y ser incorporado en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se concibe eso? ¿Pertenece a Cristo, pero está fuera del cuerpo? Cuando Cristo y su cuerpo son uno. Una persona que se pasa años en una iglesia, profesando fe en Cristo, profesando ser creyente, pero que no da testimonio de ello a través del bautismo, deja en evidencia, hermanos, quizás que aquello que profesa, porque es evidente que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios a la obediencia al mandamiento que es arrepentirse, creer y bautizarse. Quizás está dando evidencia que esa profesión al final no es guiada por el Espíritu Santo. No, hermanos, una persona que verdaderamente se convierte, ella quiere el bautismo, ella quiere participar de la iglesia, ella quiere hacer parte del cuerpo de Dios, ella quiere identificarse con aquellos que creen también lo mismo que él cree. Y Felipe le da al eunuco los términos en los que podía tener el privilegio de ser bautizado. Le dice en el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, si tú crees esta doctrina que te he predicado acerca de Jesús, si recibes el testimonio de Dios, dado por Dios acerca de Él, y atestiguas que Dios es veraz, pero no debes creer, como quizás creyó Simón el mago, le podía decir Felipe. Se debe creer con todo tu corazón, porque con el corazón el hombre cree, no solo con la cabeza, por medio de un asentimiento de las verdades del Evangelio que él entiende. Porque mucha gente cree así, y son incluidas en la iglesia a través del bautismo. Pero luego apostatan, luego avergüenzan la iglesia, luego dan un mal testimonio en la iglesia. No, Felipe dice, si crees de todo corazón, es con el corazón, a través de un consentimiento de tu voluntad a los términos del Evangelio. Si ciertamente crees de todo corazón y por eso estás unido a Cristo, y si das pruebas de la evidencia a través de una vida regenerada y nueva de que lo que dices es veraz, entonces puedes por medio del bautismo unirte a la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo responde el eunuco a estos términos dados por Felipe? La confesión de fe que el eunuco hizo para ser bautizado es muy corta, hermanos, pero es muy completa y acertada y fue suficiente. Él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Antes este eunuco era un verdadero y sincero prosélito, adorador y temeroso del verdadero Dios. Pero ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba a este hombre? Todo lo que tenía que hacer ahora era recibir a Cristo Jesús, el Señor, como su Salvador. Cuando el eunuco utiliza el nombre Jesucristo, con el cual relaciona su fe, él está diciendo dos cosas. Primero, que él cree que Jesús es el Cristo. Cuando él utiliza esta palabra Jesucristo, es decir, el verdadero Mesías prometido, el ungido de Dios. Ahora él sabe de quién hablaba el profeta. Hablaba de Jesús, hablaba que el Mesías, el enviado de Dios, era este Jesús. Y en segundo lugar, él cree que Cristo, es Jesús. Al contrario, es decir, un Salvador, el único Salvador de su pueblo y de sus pecados. Pero además dice
que este Jesucristo es el Hijo de Dios, diciendo con esto que él cree que este Jesús tiene una naturaleza divina, así como el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, y que siendo el Hijo de Dios, él es el heredero de todas las cosas. Esta es la principal y peculiar doctrina del cristianismo, hermanos. Y cualquiera que crea en esto de todo su corazón y lo confiesa, el tal debe ser bautizado. Debe ser bautizado. Y así precisamente fue. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Aunque Felipe había sido engañado recientemente por Simón el mago, que lo había admitido en la iglesia a través del bautismo, aunque posteriormente manifestó que no era un verdadero convertido, sin embargo, fíjese que Felipe no tuvo escrúpulos para bautizar al eunuco inmediatamente tras su profesión de fe. Él no lo sometió a una prueba larga para poder saber si era verdadera su fe. Él no dijo, vete, que ya te visitaré allí en Etiopía para ver cómo va tu vida, a ver si tu vida realmente ha progresado en la fe y en la obediencia a la palabra de Dios. No. Es verdad que los pastores son responsables, hermanos, de evaluar y examinar la vida de aquellos que profesan fe en Jesucristo antes de bautizarlo. Pero también es verdad que los pastores no deben estrechar de tal manera la puerta, dejando quizás afuera de la comunión de la iglesia a los que sí son de Cristo. Dios tiene que darle sabiduría a los pastores para esta labor. Que algunos que se engañan a sí mismos pueden engañar también a los pastores. Pueden. Miren el caso de Simón el mago. Puede haber algunos Simóns en la iglesia. Pero si algunos hipócritas invaden la iglesia, los cuales posteriormente resultan ser un pesar y un escándalo para la iglesia, sin embargo no debemos, por eso, hacer la puerta de entrada más estrecha de la que hizo el Señor Jesucristo, porque cada uno de ellos responderán por su apostasía, y no los pastores, no la iglesia, ni los miembros. Pero este eunuco creyó verdaderamente y fue bautizado. Versículo 39, ya termino, hermanos. Cuando subieron del agua, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe y el eunuco se separaron inmediatamente en ese momento. Uno habría esperado que el eunuco hubiera permanecido con Felipe un tiempo más, que lo hubiera llevado a su país, ¿verdad? Si Felipe hacía esas señales y prodigios en medio de su pueblo, ellos creerían también. Podría venir Felipe con él a predicar allí en Etiopía, con el poder que lo hizo delante de él y delante de los samaritanos. Pero tan pronto subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Este fue un milagro verdaderamente delante de los ojos de este hombre, que haya sido arrebatado este Felipe delante de sus ojos. ¿Por qué fue esto? Bueno, quizás algunos comentaristas dicen que fue para fortalecer más a este hombre a través de ver este milagro. O quizás Felipe tenía una urgencia de llegar a Azoto, como dice más adelante. ¿Cuál fue la disposición que tuvo el eunuco? Dice que siguió gozoso su camino. Hermanos, ¿cuál es uno de los frutos del Espíritu? Es el gozo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se manifestó a los samaritanos en el principio de ese capítulo 8 cuando Felipe estuvo allí predicando? Dice que muchos de ellos se gozaron en la palabra. Se gozaron. Dice que este hombre siguió su camino lleno de gozo. Esto es lo que sucede cuando una persona encuentra a Cristo. Esto es lo que sucede cuando una persona se encuentra con la verdad. Cuando encuentra el verdadero evangelio, cuando verdaderamente uno conoce a Dios, nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. Y este no es un gozo cualquiera, es un gozo y una alegría que el mundo no puede dar. Por eso lo destaca aquí Lucas. Él siguió gozoso su camino. Un fruto del Espíritu. Este hombre siguió gozoso todo el resto de su camino. Sus reflexiones confirmaban su salvación y continuó gozándose con gozo inefable y glorioso. Y nunca, nunca en toda su vida él estuvo más complacido que en ese momento. Y tenía estas buenas noticias para llevar a los de su pueblo. Una esperanza de traerlos también en la comunión con Cristo. Porque ahora él regresaba a su país no solamente como un cristiano, sino también como un ministro. Porque luego allí en Etiopía, con seguridad, nació la primera iglesia en ese país a través de este hombre.
Dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mientras que el eunuco se dirigía hacia el sur, Felipe desde Azoto se dirige hacia el norte. Y sin perder el tiempo dice que él anunciaba por donde iba el evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea, donde allí él estableció finalmente su residencia. Más adelante en Hechos 21:8, Lucas escribe, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Dónde termina Felipe? En Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El que había sido fiel trabajando por Cristo como un predicador itinerante, finalmente fija su residencia allí en Cesarea. Fíjense, hermanos, a destacar la humildad de este eunuco para aprender. Este hombre verdaderamente tenía un espíritu enseñable, hermanos. Enseñable. Y este hombre tenía un deseo de entender las Escrituras. Por eso él preguntó, ¿quién pudiera, verdad, enseñarme correctamente lo que necesito saber? Vamos a dejarlos aquí. Tengo unas aplicaciones, pero se nos fue el tiempo de más. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.